más importancia a cómo es el trato que tienen justamente con sus empleados. Algo que a lo mejor hasta no hace tanto tiempo no ocupaba lugares privilegiados de las agendas de los empresarios. Bueno, en los últimos años se le comenzó a dar cada vez más importancia, y eso también tiene que ver con cómo compiten esas empresas dentro de su industria y las posibilidades que tienen, o las mejores posibilidades que tienen de captar talentos cuando justamente elaboran programas para que sus empleados estén bien dentro de cada una de sus organizaciones. Y vamos a hablar con alguien que nos va a contar un poco cuál es el panorama acá en la Argentina y qué está ocurriendo en esto que es tan importante en la industria de los recursos humanos. Y estamos hablando, y ya lo tenemos conectado, con Carlos Alustiza. Él es CEO de Great Place to Work Argentina, que es una organización que justamente se encarga de medir la satisfacción que tienen los empleados de una gran cantidad de empresas en todo el mundo. Carlos, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, un placer. ¿Cómo andas vos? Muy bien, acá estamos, muy contentos. Bueno, ¿está bien cómo los definí? Los definí como una organización que mide un poco la satisfacción de los empleados, ¿o son mucho más que eso? A ver, sí, está en línea. Mira, nosotros somos una organización que hace 30 años que estamos en el mercado. Nuestro foco es cuantificar la cultura organizacional. Es decir, nosotros medimos a través de un modelo que ya está testeado hace más de 30 años, que es propio, y es entender cómo es la experiencia de los colaboradores al interior de una organización, en distintos aspectos, frente a diferentes dimensiones, y en función de esto es que observamos dónde están las oportunidades para esta organización, y a partir de ahí establecer un diagnóstico y acompañar a estas empresas a que puedan construir mejores lugares para trabajar. Ahora, a ver si es, a lo mejor es erróneo lo que uno quizás ve de afuera, o son las sensaciones que le va quedando a uno, pero uno piensa un poco en la cultura de la organización y en tener bien a los empleados, que estén satisfechos y darles beneficios. Hasta hace no tantos años quizás eso era patrimonio un poco de las multinacionales, por lo menos acá en la Argentina. ¿Eso ha ido cambiando en el último tiempo o ya es un proceso que venía desde antes, más que nada pensando, ¿no?, en las pymes y en las medianas y pequeñas empresas? Muy buena la pregunta. Mira, es un proceso que ya venía de antes, pero lo que aceleró ese proceso fue la pandemia, a nuestro entender. Digamos, es algo que ya las organizaciones y las diferentes empresas, más allá de su tamaño, en términos de cantidad de gente o cantidad de colaboradores, ya venían trabajando, que tiene que ver con el entendimiento de que cuando uno está bien en su lugar de trabajo, probablemente uno va a impactar mejor en su día a día, en sus resultados, en su performance, ¿no? Entonces, la pandemia lo que hizo fue también es acelerar ese proceso. Claro. Y esto que vos lo decías, creo que en la intro, en esto de hoy las organizaciones realmente hacen enormes esfuerzos y ya cubren otros, se volvieron como un rol mucho más social también, ¿no? De cara a los empleados. Y creemos que ese fue un hito importante. Esto hizo a reforzar la mirada y entender que si los empleados tienen una buena experiencia en su lugar de trabajo, probablemente se sientan mucho más comprometidos, ¿sí? Se sienten más valorados, y por lo tanto ahí eso va a tener un impacto en el negocio. Ahora, estaba leyendo acá una información que nos facilitaron, que recientemente hubo una presentación de este ranking que hacen ustedes, no sé si es anualmente o lo hacen semestralmente, pero bueno, lo importante es que se detecta en este ranking que 28 compañías que están en la Argentina
son parte, digo, de las 200 mejores. ¿Esa es la mejor performance histórica que tienen, digamos, las empresas argentinas en el ranking de ustedes? Mira, buena pregunta. Nosotros recientemente, la semana pasada, publicamos el ranking de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica. Y esto se hace una vez al año. Y en este caso reconocimos a 200 organizaciones en Latinoamérica. Anteriormente el ranking en ediciones pasadas formaba parte de 125 empresas. Este es el ranking más grande y competitivo que presentamos en nuestra historia, y esto tiene que ver con que en la región, algo que vos decías en un inicio, cada vez más son las organizaciones que se concientizan de la importancia de gestionar sus talentos y poner a las personas en el centro, ¿no? Entonces, al sumarse más organizaciones a esta edición, realmente es una de las listas más competitivas. Argentina, ahí como bien mencionabas, 28 empresas, un total de 200. Anteriormente Argentina, su representación en el ranking LATAM está en los primeros lugares, quizás son Brasil y México, y Argentina se ubica en un segundo o en tercer puesto en representatividad de empresas. ¿Sí? Y eso se fue dando en los últimos años. En esta ocasión, digamos, en esta edición del ranking, una de las cuestiones que nosotros vimos como tendencia y característica de un ranking en Latinoamérica era que fue muy interesante porque el 95% de las personas afirman que trabajan en un gran lugar. Y eso es como la tasa de satisfacción es súper alta, ¿no? En estas 200 organizaciones. Y fíjate que otro de los aspectos a destacar es que 9 de cada 10 colaboradores siente que puede innovar en su lugar de trabajo, es decir, que puede explorar nuevas formas de hacer las cosas. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Y lo que es mucho más interesante aún es que es sin temor a equivocarse. Y esto tiene que ver con cómo construir culturas en donde las personas puedan sentirse libres de alguna manera para poder trabajar, para poder mostrarse tal cual son y para poder contribuir frente a las necesidades de la organización, ¿no? Entonces, sí, este es otro dato interesante porque hace una cultura. Estamos hablando de las mejores, ¿no? Esas 200 organizaciones que representan las mejores. Y un 93% menciona que se puede adaptar rápidamente a los cambios, ¿sí? En pos de los resultados del negocio. Y ahí habla de un compromiso también muy importante. El 93% es súper alto también. Y digo, ¿es proporcional que en industrias a lo mejor en donde es más difícil conseguir talentos, las empresas justamente se ocupan mucho más de esto de la retención de talentos? Pienso a lo mejor en la industria de la tecnología, la informática. Digo, ¿eso es proporcional? ¿Se da más en ese tipo de industrias que haya empresas que estén preocupadas por mejorar las condiciones para justamente no perder los talentos, o van por caminos diferentes? A ver, interesante la pregunta. Por un lado, cada vez más son las organizaciones que hoy competís por talento con todo tipo de industrias. No solamente la tecnología que compite con las de tecnología, ¿no? O sea, hoy tu talento compite con cualquier tipo de industria. Entonces ahí hay, más allá de quizás de sectorizarlo por industria, hoy se volvió mucho más masivo, hoy y hace un tiempito atrás, ¿no? Entonces, hoy la concientización de fidelizar a tu talento es muy importante, atraer talento, pero también fidelizar al existente, al talento, a tu propio equipo. Entonces, hay una concientización de esto porque el mercado es siempre, hoy no competís con tu industria, misma industria, sino competís con diferentes industrias en función del talento. Entonces, eso ya yo te diría que no es tan sectorizado, ¿no? Claro. Entonces está globalizado, digamos. Globalizado, entonces inclusive competís con talento hacia afuera. En el año
también con empresas del exterior, ¿no? Entonces, la verdad que el talento se ha vuelto también muy competitivo y para una organización la alta rotación es un tema, ¿no? Es incorporar talento para capacitarlo, para que se te vaya, ¿no? Está cuantificado, ¿no? Lo que pierde la organización esto, entonces el trabajo tiene que estar bien orientado a la fidelización también de los talentos, no solamente a la atracción del talento. Y en esa atracción del talento, hoy el colaborador es mucho más exigente, ¿no? Elige a dónde quiere ir a trabajar, por qué quiere ir a trabajar a ese lugar, cuál es el tipo de industria, qué le ofrecen, si puede mantener sus proyectos personales, ¿no? El balance entre la vida personal y laboral. Hay un montón de aspectos que se ponen en juego a la hora de elegir a dónde quiere ir a trabajar. Digo, hay un segmento de empleados, digo, en cuanto a rango etario, que le dan más importancia a lo mejor a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Interesante. Mira, hoy están conviviendo en las organizaciones, en muchos aspectos, 4 generaciones. Claro. Es un montón. Y cada generación tiene sus características, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en el último tiempo lo cualitativo, como bien decías vos, para mí es, creo que hasta clave. Más que lo cuantitativo, que tiene que ver con, obviamente, que uno trabaja y quiere sentirse bien compensado, ¿no? Económicamente. Claro. Sí, y por supuesto, sí, eso está y está presente y está latente, pero el challenge o el desafío tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con esto de, si yo ingreso aquí a trabajar, me voy a sentir respetado, me voy a sentir escuchado, puedo trabajar con confianza, tengo líderes que me representan, puedo conectar mi propósito personal con el propósito de la organización, puedo mantener el balance entre la vida personal y laboral, qué tipo de beneficios tiene, digamos, y esto te diría que cada una de estas rangos etarios o generaciones tienen sus demandas, y ahí el desafío de la organización es justamente entender el público, o sea, tus colaboradores, qué necesitan en función del negocio, por supuesto, y trabajar en función de esto, ¿no? Algo que, bueno, mientras vamos hablando voy mirando algunos puntos del informe, de estudio que hicieron, tiene que ver con el tema de orientación sexual. Me llama la atención que algo que destacan los empleados, en su mayoría, es trato justo sin importar orientación sexual y un trato justo sin importar género. Digo, el tema género, que está tan en el tapete en el último tiempo, también, por lo que veo, fue tomando cada vez mayor protagonismo en cada una de las organizaciones, ¿no? Sí, yo te diría que eso ya bastante como... Ya en los últimos años se ha trabajado mucho. Está establecido, digamos. Sí, y hay un tema que también siempre lo decimos, que nosotros tenemos un ranking que es el ranking de los mejores lugares para trabajar para mujeres, por ejemplo, o también los mejores lugares para trabajar en generación silver, que hablábamos recién de generaciones, o el de talento joven, que son los opuestos, ¿no? Los rangos más grandes y el talento joven, etcétera. Pero hay una conclusión que siempre en general tomamos, y es: ¿qué está buscando la generación silver? ¿Qué está buscando las mujeres dentro de un lugar de trabajo? ¿Qué está buscando el talento joven? Con sus matices cada uno, ¿no? Pero en general lo que uno busca es sentirse con un trato justo, es sentir que puede sentirse escuchado, es sentirse que puede aportar. Y nos vamos a cuestiones básicas en la relación laboral. Y este modelo es un poco analizar los vínculos de confianza que hay entre el colaborador y su líder, entre el colaborador y sus pares, entre el colaborador y la organización. ¿Sí? Y entonces, en definitiva, lo que buscamos son un espacio en donde uno pueda crecer y desarrollarse con estos matices. Entonces, todo lo que tiene que ver con género, orientación sexual, y esto es ya venimos trabajando hace tiempo, y a nivel sociedad también, ¿no? Entonces, claro. Es algo que por supuesto hay que seguir trabajándolo, y todavía inclusive en Latinoamérica,
con una mirada de Latinoamérica, y esto no hay que dejarlo, pero que ya está pasando a otro nivel. Me parece que esto ya no es un tema. Pero bueno, sí, por supuesto que seguir reforzándolo. Y aprovechando que, bueno, ustedes obviamente tienen como una visión regional, ¿hay diferencias grandes entre países en cuanto a lo que aprecia un empleado, no sé, por ejemplo, en la Argentina, con lo que puede apreciar alguno en Brasil o alguno en Chile o yendo más al norte? ¿Hay diferencias o más o menos, salvo algunas cosas, todos pretenden lo mismo? Mira, hay aspectos que son muy similares y que en realidad es como te decía anteriormente, al final del día todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también depende de cada país y cómo está construida su sociedad, etcétera, etcétera. Por ahí ponen más énfasis en una cosa o en otra. Yo acá nuestra mirada, y desde el scope mío, que tiene que ver con Argentina y es el mercado argentino, nosotros hicimos el ranking de Latinoamérica y fuimos host en Argentina por segundo año consecutivo, y ahí te ofrece cierta mirada, que un poco los datos que te compartía antes, y fíjate que tiene que ver con la valoración en esto de poder innovar, de poder sentirse libre, de poder crear en su lugar de trabajo, sentirse respetado, cuidado. Todos estos aspectos se dan en común estas organizaciones. Después tenés matices como, por ejemplo, hay países que rápidamente volvieron a la pura presencialidad, claro, mientras que en Argentina fuimos y seguimos siendo un poquito más reticentes con la presencialidad plena. En el último año te diría que se aceleró un poquito las organizaciones y volver a la presencialidad por una cuestión de necesidad de seguir construyendo cultura. Puede haber más resistencia en Argentina respecto a otros países que ya después pandemia arrancaron casi con una presencialidad plena. Entonces, ahí sí encontrás esos matices, ¿no? Quizás cuando uno ve los análisis regionales, en el caso de Argentina somos un poquito más críticos nosotros, ¿no? En este sentido, en el análisis de todos los aspectos. Sí, eso por ahí un poquito lo vemos. Somos un país más crítico en las cuestiones. Pero a ver, lo cierto es que ahí la demanda es muy similar. Queremos beneficios que nos acompañen en el momento de la vida donde estamos, ¿no? Entonces no es lo mismo yo, que tengo 48 años, con otra persona de talento joven, con una persona más silver de 55 años, o aunque lo esté tocando, ¿no? Los casi silver. Sí, entonces lo importante aquí, y ese es el desafío de las organizaciones, es conocer a tu gente. Entonces uno tiene que estar constantemente midiendo para entender y cómo es esa experiencia, ¿no? Y para nosotros el rol del líder en nuestro modelo es un rol clave para construir clima y cultura. Nosotros hablamos de un Great Place to Work Effect, y es ser un gran lugar para trabajar trae sus efectos, ¿no? Claro. Y ese es un recorrido empieza por el líder, que propicia estos espacios frente a su equipo y sus colaboradores, de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces es el líder que construye esa experiencia que moldea la cultura de la organización, y esa cultura conduce a la performance, ¿no? A los resultados del negocio. Carlos, te agradecemos muchísimo por el contacto, muy interesante todo lo que nos contaste, y bueno, pudimos compartir con los oyentes. Muchísimas gracias. Espectacular, Juan. Bueno, un placer. Abrazo grande. Abrazo. Fue Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.